Hoy el último día de esta serie de charlas en el Teatro de la Semana de Inmunología, donde venimos hablando del dengue. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el dengue y en particular sobre las vacunas del dengue. Pero antes de hablar de las vacunas del dengue propiamente dicha, vamos a hacer un breve repaso de qué son las vacunas del dengue, qué son las vacunas en general, porque se ha hablado muchísimo de vacuna en el último tiempo, se ha hablado mucho sobre vacuna COVID y se ha dicho muchas veces la palabra vacuna, pero no se ha explicado qué son las vacunas y otros conceptos asociados a ellas. Bien, ¿qué es una vacuna? La definición de una vacuna es que es una preparación o una mezcla biológica capaz de desencadenar una respuesta inmune, es decir, una respuesta del sistema inmune semejante a una infección natural, pero sin llegar a provocar la enfermedad. Esta respuesta inmune resulta en una inmunización del organismo frente a un patógeno en particular. Y ahora tenemos otra palabrita importante que es inmunización. La inmunización es un proceso por el cual una persona adquiere inmunidad, es decir, protección ante un patógeno específico. Y la inmunización puede ser tanto natural, cuando uno se infecta con el patógeno, o puede ser artificial, y es cuando la logramos a través de las vacunas. ¿Cómo se compone una vacuna? Es decir, ¿qué hay dentro de esa mezcla que nos inyectan o nos inoculan cuando vamos al vacunatorio? Hay los ingredientes activos, que, que es donde encontramos el antígeno viral o bacterial, el antígeno del patógeno contra el cual queremos generar una respuesta inmune. Hay a veces adyuvantes, ya vamos a ver en qué casos hay adyuvantes y cuándo no, que lo que ayudan es a estimular al sistema inmune a que genere esa respuesta ante el ingrediente activo. También hay antibióticos, estabilizantes y preservativos que lo que ayudan es a extender la vida útil, por decirlo de algún modo, de la vacuna, de modo que ésta pueda ser transportada a otros sitios desde el lugar donde se produce y no se degrade la vacuna ni se contamine con otros tipos de patógenos. Y componentes, restos de componentes que se utilizaron durante la producción de la vacuna. Pero que cabe aclarar ya desde ahora, esos restos de componentes están en cantidades muy, muy, muy pequeñas y no hacen daño a la salud. Las vacunas se clasifican y se puede clasificar teniendo en cuenta el antígeno y la plataforma. El antígeno se refiere a la estructura molecular capaz de ser reconocida por el sistema inmune y desencadenar una respuesta inmune, es decir, estimular a que se genere esa protección. En términos de antígenos, se podría presentar el virus completo, se podría presentar una parte de un virus o de una bacteria o algún producto de un virus o una bacteria. Eso podríamos decir a grandes rasgos en términos de antígenos. Pero cuando empezamos a hilar un poquito más fino en cómo se presenta el antígeno al organismo, empiezan a surgir una variedad de estrategias para hacerlos y a eso se denomina plataforma. La plataforma entonces podría decirse que es la tecnología para la producción y la forma de presentación del antígeno. Hay una variedad muy grande de plataformas y quise hablar un poquito de plataformas en esta presentación porque escuchamos hablar mucho sobre plataformas también con las vacunas del COVID. Escuchamos vacunas de ARN mensajero, escuchamos sobre vacunas de ADN, escuchamos sobre vacunas de virus inactivado y uno no termina de entender a qué se está refiriendo eso y cómo puede ser que para una vacuna de COVID hayan tantas cosas distintas. Entonces, me pareció interesante presentarles las plataformas virales y también las plataformas bacteriales que se pueden encontrar. Arrancando por las virales, podemos ver que pueden presentarse. Virus completo. Y cuando hablamos de virus completo, lo que se inocula es el virus vivo atenuado o el virus inactivado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están inoculando el virus, en este caso, o del COVID, o del dengue, u otro patógeno,
pero este no es un virus que, podríamos decir, es un virus salvaje que tiene toda su fuerza para provocarnos una enfermedad, sino que es un virus que en el caso del atenuado ha perdido la capacidad replicativa o esta está severamente comprometida. Y en el caso de un virus inactivado, el virus está knockout, es decir, no se puede replicar. Pero que no se pueda replicar o que no tenga toda su fuerza replicativa, no quiere decir de que ese virus no sea capaz de desencadenar una respuesta inmune en el organismo. Porque acá lo que a nosotros nos interesa es que al inocularnos con la vacuna, nuestro cuerpo genera una respuesta inmune contra ese patógeno que queremos desarrollar protección. Entonces, las vacunas a virus completo, atenuado e inactivado activan y desencadenan una respuesta inmune, y lo más interesante es que desencadenan la respuesta inmune tanto del sistema innato como del sistema adaptativo. Por tanto, este tipo de vacunas no requieren de un adyuvante. El resto de las plataformas sí requieren de adyuvantes, que es ese estímulo extra para terminar de activar al sistema inmune, sobre todo la respuesta innata, y de ese modo también favorecer la adaptativa. Y tenemos una variedad interesante. Las partículas tipo virales, que son como unas partículas, es como si nosotros tuviéramos el virus, pero le sacamos toda la información genética, solamente nos quedamos con el esqueleto externo. Las unidades proteicas, que si nosotros tomamos ese virus, lo trozamos y lo rompemos un montón de pedacitos y es eso lo que inoculamos. Los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, donde nosotros introducimos no el virus completo, sino una parte de la información genética del virus. Y en forma de molécula de ADN o molécula de ARN. Y ahí se lleva la información, por ejemplo, en el caso del COVID era esa famosa proteína Spike, no sé si se acuerdan. Bueno, esa famosa proteína Spike va codificada en ese ADN o ARN, y en el caso del virus dengue son las proteínas E y M, que Martín les estuvo comentando ayer, que es la proteína que actúa como llave de ingreso a las células, pero en este caso no solo actúa como llave de ingreso a las células, sino que es el blanco de los anticuerpos en la respuesta inmune en contra del dengue. Algo que cabe destacar acá y que quede claro y para que nadie se asuste, y después se habló tanto y tanta controversia con las vacunas de COVID. Estas vacunas de ADN o ARN, tanto de COVID o de cualquier otro tipo, no pueden modificar nuestro propio material genético. O sea, no están diseñadas para poder modificar el material genético de una célula del organismo del ser humano. El sistema tiene que ser mucho más, pero mucho más complejo, y con 2 o 3 dosis estamos muy lejos de que sea posible. Así que quédense tranquilos, no se le va a modificar el material genético, tampoco ese ADN ni ese ARN se va a meter y va a invadir nuestro material genético. No. Así que las vacunas de ADN y ARN en ese sentido son seguras. Y después están los vectores virales, que es cuando se utiliza un virus de otro origen, incluso de un origen de un virus que no necesariamente tiene una preferencia por infectar a los seres humanos, y actúa como vehículo para que pueda llegar ese material genético adentro de las células, ese ADN, ese ARN, y ahí generar el antígeno que se presentará a las células. Y después, otras plataformas un poco más complejas son las células presentadoras de antígeno, y estas tienen relevancia en tratamiento, están en desarrollo para el tratamiento de enfermedades como cáncer. Bien, eso en términos de plataformas virales. Plataformas bacteriales son muy semejantes a las virales, no hay tanta variedad, y pueden ser como esos esos virus completos, pero pueden estar completos inactivados, es decir, totalmente knockout, pero pero esa bacteria puede generar la respuesta inmune completa del organismo. Tenemos las bacterias vivas atenuadas, que es parecido al virus vivo atenuado, es decir, la bacteria está viva, pero no tiene todo su potencial de infección, así que no van a desencadenar la enfermedad. Y después tenemos polisacáridos, que era equivalente a las subunidades proteicas, es decir, se agarra la bacteria y se selecciona una parte de la bacteria que es
contra el que nosotros esperamos que se genere respuesta inmune, polisacáridos conjugados, cuando esas partes no son suficientes por sí sola y necesita agregársele un cachito de proteína para darle ese refuerzo para generar la respuesta inmune, y después los ácidos nucleicos que ya se los expliqué. Bien, y para cerrar el tema de vacunas en general, y también porque ha habido mucha controversia y se ha hablado mucho de este tema en los últimos años, ¿cuál es el camino convencional en el desarrollo de una vacuna? Lleva alrededor de 10 años. Es como el tiempo más largo que puede llevar. Y tiene consta de dos grandes fases. Unos 2 primeros años donde hay estudios preclínicos. Los estudios preclínicos se realizan en el laboratorio y animales de laboratorio. Ahí lo que se realiza es la selección del antígeno, es decir, contra qué queremos desencadenar la respuesta inmune, y se evalúa a nivel de animales la seguridad de la vacuna y la capacidad inmunógena. Es decir, que no genere efectos adversos muy grandes y además que también genere una respuesta inmune. Si todo va bien y encontramos que funciona a nivel de laboratorio preclínico, pasamos a la fase clínica, donde comenzamos a probar la vacuna en seres humanos. Hay que tener en cuenta que en la primera fase se utilizan muy pocos participantes, docenas o incluso hasta se pueden incluir unos 50 participantes, todos voluntarios y personas que por lo general tienen un perfil sano, es decir, no tienen ninguna comorbilidad, y mayores de edad. Y lo que se evalúa en ese grupo es la seguridad y los efectos biológicos, la inmunogenicidad, y ya se empieza a ver el tema de dosis y vías de administración. Si se ve que la vacuna que está probando es principalmente y sobre todo segura en ese pequeño grupo de personas, entonces se pasa a la fase 2, donde se amplía la cantidad de participantes, pueden ser 100, 200, creo que hasta 500, es el número que se incluyen en la fase 2, también mayores de edad, también voluntarios, y en ese caso se continúan evaluando la seguridad, los efectos biológicos, la inmunogenicidad, dosis y vía de administración, y se continúa evaluando la seguridad, sobre todo porque nosotros estamos ampliando la cantidad de personas, es decir, la variedad de organismos dentro de la variabilidad que hay en seres humanos en los cuales estamos probando la vacuna. Si la vacuna resulta ser segura y además genera una inmunogenicidad, entonces se pasa a la fase 3. La fase 3 es una fase mucho más amplia, incluye miles de participantes, se prueban, incluso se trata de probarlos en diversas poblaciones alrededor del mundo, se trata de ampliar el rango etario en el cual se prueba la vacuna y se tiende a incluir adolescentes e incluso niños. Entonces vemos que de a poco vamos ampliando la cantidad de personas en las cuales se prueba la vacuna. Todo ello lleva años, como pueden ver, mucho tiempo. Además, no solo hay que juntar los voluntarios, realizar la prueba y evaluar los resultados, y hay que ir viendo si es segura. Y algo interesante en la fase 3, no solo se tiene en cuenta la inmunogenicidad, los grupos etarios, grupos de riesgo, a veces también se comienzan a incluir la seguridad de efectos biológicos, sino que también se realizan pruebas a doble ciego y placebo. Doble ciego se refiere a que la persona que está siendo inoculada, que recibe la vacuna, no sabe qué se le está inoculando, y la persona que está inoculando la vacuna tampoco sabe qué está inoculando. Y placebo, y el grupo placebo, porque va a haber un grupo de personas a las cuales se le va a inocular una vacuna que no va a tener el antígeno de interés. Entonces, para poder contrastar entre grupos la respuesta y realmente la efectividad de esa vacuna. Si todo sale bien, los resultados son buenos, entonces se pasa a registrar la vacuna y se empieza a pedir permiso a los distintos agencias de seguridad biológica de los países para incluir en el calendario o que se pueda distribuir en ese país la vacuna.
Así que creo que esto les sirvió como para, espero que les haya servido para tener un poquito en claro tanto que se ha hablado de vacuna últimamente. Y ahora sí vamos a hablar de las vacunas del dengue. Nosotros vimos en las charlas que venimos viendo que existen 4 serotipos del dengue. Esto genera y que además la respuesta inmune al dengue es una respuesta bastante compleja, que tiene riesgos cuando una persona se infecta con un serotipo distinto a la primera infección. Entonces, esto plantea desafíos importantes a la hora de diseñar una vacuna del dengue. Hay 4 serotipos. Y las vacunas del dengue tienen que incluir en cada inoculación a los 4 serotipos, esperándose que se genere una respuesta inmune equivalente, equitativa y lo suficientemente fuerte para los 4 serotipos al mismo tiempo. Y eso no es fácil, ese es el mayor desafío. Además, el proceso de vacunación, la vacuna no tiene que generar efectos adversos y menos que menos tiene que generar dengue severo. O sea, el mismo hecho de la vacunación no tiene que generar ni en el momento ni en las siguientes inoculaciones y en lo posible tiene que incluso hasta reducir el riesgo de generar dengue severo cuando la persona se infecte con el virus salvaje. En todo esto está involucrado el hecho de que la vacuna desencadene la respuesta inmune y entre ellos genere suficientes niveles de anticuerpos neutralizantes para los 4 serotipos y no en las vacunas que están diseñadas actualmente, sino que otro desafío para las vacunas y en el diseño de las vacunas es que se puedan incluir alguna que además genere defensa contra esa proteína NS1 que Martín les contó el día de ayer, que hoy en día se toma como una toxina del dengue. Y por supuesto, todo esto tiene que estar en el marco de generar memoria inmune, humoral y celular y a largo plazo, o sea, como mínimo por 2 años. Acá lo que vemos es la lista de cantidades de vacunas que están en proceso de desarrollo y las que ya están disponibles. Están redondeadas con rojo las que ya están en mercado y disponibles para ser aplicadas. Si ustedes ven las 2 que están disponibles para ser aplicadas, son todas a virus vivo atenuado. Hay otras vacunas también a virus vivo atenuado que están en una etapa avanzada, como es la que ahí la segunda en el listado, que es la TB003, TB005. Esta se está probando actualmente una fase 3 en Brasil y tiene ahora resultados muy prometedores. Y después hay otras vacunas que están en fase 1, fase 2 e incluso en fase preclínica. Así que para esas falta bastante tiempo que podamos tenerlas a disposición. Pero de las 2 que sí están en disposición, yo les dije que son a virus vivo atenuado. Entonces les voy a explicar rápidamente cuál es la base molecular de estas vacunas, después vamos a ver las generalidades y después vamos a discutir otras cuestiones. Son todos a virus vivos atenuados, recombinante y quimérico. Y acá les metí otras 2 palabras que es recombinante y quimérico y no se asusten y les voy a explicar por qué. Porque se acuerdan que tenemos 4 serotipos. Entonces, atenuar un virus no es algo tan sencillo, es posible, pero no es tan sencillo y muchas veces es conveniente atenuar un único serotipo de virus y después utilizarlo como la estructura de base para generar otras vacunas. En el caso de la vacuna de Dentvaxia, que es una vacuna que está disponible ya desde el 2017, aprobada por la ANMAT en Argentina, pero comercialmente no está disponible, ese es el pequeño detalle, es la Dentvaxia. Ellos en vez de agarrar un virus del dengue, atenuarlo y entonces utilizarlo, dijeron, a ver, qué vacunas de virus tengo por ahí dando vuelta que ya está atenuada y funciona bárbaro? Y dijeron, el virus de la fiebre amarilla, venga la vacuna del virus de la fiebre amarilla.
Entonces agarraron la estructura de la vacuna del virus, de la fiebre, de la vacuna de la fiebre amarilla, y que había sido atenuada por sustitución, es decir, por ingeniería genética, por sustitución de algunos aminoácidos y nucleótidos que evitaban que el virus tenga toda su fuerza salvaje y no tenga tanta capacidad replicativa y no genere la enfermedad, y tomaron esa estructura de base y le cambiaron la parte de reconocimiento antigénico y se lo pusieron por las proteínas del virus del dengue que a nosotros nos interesa que se generan anticuerpos. Y ahí ustedes ven entonces en gris la parte estructural de la vacuna del virus de la fiebre amarilla, y en colorcito, en rojo, amarillo, verde y celeste, aquello correspondiente a lo que es el virus del dengue. Eso hicieron los de Dengvaxia, esa fue su estrategia. En el caso de la TAC-003, o comercialmente se la conoce como Qdenga, que es la que se aprobó el año pasado acá en Argentina y que ya está ya tenemos acceso y está el acceso comercial en Argentina. Ellos, en vez de agarrar la vacuna de fiebre amarilla, agarraron y dijeron, bueno, vamos a agarrar el dengue 2, un virus de dengue 2. Y a ese virus de dengue 2 vamos a atenuarlo. Y para atenuarlo lo que hicieron fue cultivarlo en conjunto con células de hígado de perro in vitro, o sea, en el laboratorio. Y la cultivaron una vez y la cultivaron dos veces, o sea, una serie de pasajes seriados. 63 pasajes hicieron, y cuando un virus tiene que adaptarse a un organismo que no es su organismo de infección principal, o sea, el virus del dengue está recontra preparado para infectarnos nosotros, pero no a las células del perro. Pero nosotros lo estamos forzando a que conviva con las células del perro y el virus va a tratar, digamos, de sobrevivir. Entonces tiende a adaptarse a este nuevo organismo. Y en ese proceso de adaptarse al nuevo organismo, pierde la capacidad de ser tan agresivo en nuestro organismo. Entonces, una vez que lo pasaron, lo cultivaron 63 veces con células de hígado de perro y el virus se acostumbró a invadir y a vivir en células del perro, dijeron, bueno, vamos a probarlo ahora, entonces sí, en células humanas. Y vieron que el virus había perdido fuerza en nuestro organismo. Entonces, de ese modo lo atenuaron. Se quedaron entonces con este virus del dengue atenuado y dijeron, en vez de hacer lo mismo con el dengue 1, el 3 y el 4, vamos a cambiarle el pedacito que a nosotros nos interesa, antigénico, que era la proteína M y la proteína E de los otros, de los otros virus del dengue, y vamos a reemplazárselo tomando como base de estructura al dengue 2. Y eso fue lo que hicieron. Por eso ustedes ven ahí el dengue 2, todo completa la información en amarillo, pero para el dengue 1, el 3 y el 4 es la base amarilla, pero cambiada la proteína E y la proteína M por las del virus dengue 1, dengue 3 y dengue 4. Espero que se haya entendido. Y entonces, finalmente, una vez que las dos empresas tenían ya listos su material activo, es decir, el antígeno del virus que se va a necesitar para hacer el componente principal de la vacuna, entonces las empezaron a probar. Hicieron todo ese proceso, todo ese camino de preclínico, fase 1, fase 2, fase 3, y finalmente, hoy en día tenemos disponible en el mercado la vacuna Dengvaxia y Qdenga. Qdenga también la pueden encontrar con el nombre Dengvax o TAC-003 o Takeda, porque fue producida en el laboratorio Takeda. Ahora, ¿cuán eficientes o cuán buenas son estas vacunas? Vamos a ver lo siguiente. La Dengvaxia, para la vacuna de Dengvaxia son 3 dosis. La primera dosis a tiempo cero, la segunda a los 3 meses y la tercera a los 12 meses de edad a la primera vacuna. Está aprobada en México, Filipinas, Indonesia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, Tailandia, Singapur y Estados Unidos. Es decir, está aprobada en muchos más países. Mientras que la Qdenga solamente son 2 dosis
que se da la primera dosis y luego la segunda dosis a los 3 meses, y está aprobada solo en Indonesia y Argentina. Y esto no es porque la vacuna sea no tan buena como la de Dengvaxia, sino porque está recién salidita del horno, es decir, recién se terminó la fase 3 alrededor del año 2022 y se hizo las primeras pruebas o se habilitó por primera vez en Indonesia el año pasado y ahora en Argentina. Algo interesante si comparamos las dos vacunas es que la Dengvaxia está establecido que se tiene que aplicar en aquellas personas que hayan tenido ya dengue, es decir, aplicación en seropositivos. Mientras que la Qdenga se puede aplicar tanto en personas que hayan tenido dengue como no hayan tenido dengue, seropositivos y seronegativos. La Dengvaxia funcionalmente actúa como una vacuna monovalente contra el dengue 4, es decir, se supone que debería darnos una suficiente defensa contra los 4 serotipos, pero en realidad no es tan buena con los otros serotipos, sino que nos protege principalmente contra el dengue 4. Mientras que la Qdenga tiene un mejor perfil en ese sentido ante todos los serotipos, pero sobre todo y muy eficientemente contra dengue 2. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay circulación de dengue 1, 2 y 3. Y además porque el dengue 2, perdón, está asociado a un mayor riesgo de dengue severo. Y algo no muy positivo para la Dengvaxia es que confiere baja protección en niños de menos de 9 años y es mayor el riesgo de dengue severo en este grupo etario post-inmunización. Mientras que si vemos la Qdenga tiene un mejor perfil en términos de eficiencia y protección, protege contra hospitalización en alrededor de un 90% y contra dengue severo en alrededor de un 86%, y a largo plazo, o sea, alrededor de 27 meses o más, sobre todo en grupos etarios que van entre 4 y 16 años, protege contra dengue sistemático en un 72%, contra la hospitalización de los niños en casi un 90% y contra dengue severo en alrededor de un 80%. Entonces, podríamos decir de que entre estas dos vacunas, y no solo por el hecho de que la que tenemos en acceso comercial es la Qdenga, nos convendría vacunarnos Qdenga. Pero de eso nos va a hablar muy bien y nos va a aclarar mucho mejor el doctor Juan Pablo Estañaro, que nos va a estar contando un poquito sobre vacunas, la parte más infectológica. Entonces la pregunta va a ser, ¿me vacuno o no? Muchísimas gracias, Juan Pablo, por venir. Por favor. Hemos disfrutado de un panorama general de las vacunas con Romina. Espero que quedó claro. Y ahora vamos a discutir, bueno, cómo utilizar estos instrumentos en el momento actual en que estamos y en las circunstancias en las cuales estamos. Así que, sin más prolegómenos, los dejo con Juan Pablo. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Martín y Romina, por la invitación a esta tan interesante charla en esta semana importante que están desarrollando acá en la cátedra. Bueno, la primera pregunta del millón que creo que nos hacemos todos es, siempre cuando sale una vacuna nueva, es si me vacuno o no, así que continúo con la pregunta que me dejó Romina abierta. Por favor, Martín, la siguiente. Bueno, seguramente lo repasaron. Siempre me gusta traer datos oficiales de la República Argentina, de todo lo que es enfermedades. Vamos a repasar un poquito cuestiones de vacunas, cuestiones de calendario de vacunación y el impacto que muchas de estas vacunas han logrado en la sociedad. De hecho, tenemos una ley nueva de vacunación que está reglamentada hace muy poco tiempo y paradójicamente, aún después de una nueva actualización de esa ley, había una ley vieja del año 79-80 que daba inicios a lo que era el calendario de vacunación. Paradójicamente, vamos a ver que las coberturas vacunales han ido bajando. Un dato de color que quiero comentarles, primero, soy médico infectólogo, me gusta mucho hablar, cuando hablamos de vacunas, de hacer un hincapié, una aclaración.
todos hemos pasado lo que es la pandemia del 2020 con la famosa incertidumbre de lo que pasaba con las vacunas. Voy a hacer una infidencia. Creo que fui el segundo profesional de mi hospital que se anotó y que pidió por favor que le apliquen la vacuna que estaban aplicando en ese momento, que era la vacuna, la Sputnik, cuando tenía mala prensa la Sputnik. Estamos hablando fines del 2020, creo que fue que se empezó a administrar 25, 26 perdón, 25 no, 26, 27 de diciembre. Yo trabajo, en ese momento trabajaba en el Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, y fui el segundo profesional que pidió espontáneamente, cuando no había sido seleccionado. Obviamente, esperé mi turno, me vacuné en febrero, no me pasó absolutamente nada, pero sí les aclaro que en septiembre del 2020 yo había tenido COVID severo y zafé en ese momento de la intubación. O sea, que claramente si mi desenlace con el COVID no hubiese sido ese tan severo, probablemente mi autopercepción con el tema de la vacuna hubiese estado un poquitito alterada. Pero bueno, retomemos un poco lo que pasa en dengue. Tenemos aproximadamente hoy, al último boletín epidemiológico, casi 400.000 casos de dengue. En el año 2009, perdón, el año 2003, mi monografía de la cátedra de infectología era epidemiología del dengue en América del Sur. Era estudiante, quinto año de la facultad, la doctora González Ayala nos había presentado este tema. Y recuerdo, en esa época, porque no hace mucho encontré la monografía, recuerdo las anotaciones menores que hice cuando tuve que defender la monografía de Higuino. Y una pregunta fue: ¿algún día veremos dengue en Argentina? Estoy hablando del año 2003. Para los que no recuerdan, principios del 2020 tuvimos uno de los brotes más grandes de dengue después del brote del 2015. Bueno, Sí. un comentario. Yo soy originaria de Corrientes Capital y ya yo arranqué la facultad en el 2004, para que tengan una idea de la edad que tengo, y para 2006, 2007 ya estábamos teniendo en Corrientes anuncios de prevención del dengue. Ya estábamos teniendo dengue autóctono, que vos le hiciste ahí cuando ya estaba por empezar a entrar a la Argentina. Claro, en el 98, digamos, empezaron a ver los primeros casos en la provincia de Jujuy, y lo que se veía era que se iba corriendo hacia el sur el desarrollo del mosquito. Y de hecho tengo anotado en esa monografía que en ese momento llegaba hasta la latitud 41, que era más o menos la latitud que pasa por Bahía Blanca. El desarrollo del mosquito posteriormente fue agrandando, digamos, su lugar de reproducción, mucho de la mano por temas de calentamiento global. Retomando lo que ocurre hoy, ¿qué es lo que pasó? De esos 400.000 casos, 380.000 solamente en el año 2024. Y siempre cuando estudiamos la parte clínica, tengo siempre en la cabeza el nombre que se llamaba, o se le dice al dengue, la fiebre quebrantahuesos. Es increíble cómo hoy, paciente con fiebre que tiene, saben que ya a esta altura tenemos diagnósticos no por laboratorio, sino diagnósticos por criterios clínicos epidemiológicos, por una cuestión de evitar la sobreutilización de recursos. Pero actualmente las personas, lo primero que se quejan es el dolor muscular, el dolor óseo y la astenia, el cansancio que produce la enfermedad. Marcado cansancio entre 6 y 8 semanas después de que la enfermedad deja de estar activa. Sí, una pequeña interrupción. Sí. Esos números es muchísimo, es un número muy grande. Sí. Es un número grande. Y supongo que el impacto que tiene en la fuerza laboral también es grande. Los días perdidos de trabajo, tanto para la gente que está en dependencia como los autónomos, debe ser un impacto económico también grande. Es gigante. Pensemos que hoy tenemos 10 veces más de la cantidad de casos que tuvimos en el 2015. Y en el 2015 ya tener casi 30.000 casos era una barbaridad, y encima por el lugar donde comienza. Yo en 2015 estaba hablando con colegas perdón, que el 2009. En el 2009 estaba rotando en el Hospital Muniz, en la sala del Centro de Medicina Tropical, y ya empezaban a hablar de síndromes febriles no diagnosticados en Catamarca. Y la pregunta era: ¿esto es Catamarca? Qué raro dengue en Catamarca.
Y tengo entendido que el primer, digamos, el caso índice se diagnostica en esa sala. Yo particularmente no me lo acuerdo, pero fue en el periodo donde estuve rotando. Y la rareza de la IgM positiva para dengue en un síndrome febril de una persona que venía de Catamarca. Y ahí, como empezaron a abrir un poco los ojos por el tema de Catamarca, por cuestión por el tema de la altura, etcétera, etcétera. Y de ahí, a partir cíclicamente, cada 3 o cada 4 años, el aumento progresivo de los casos. Obviamente, como dice Martín, una enfermedad muy molesta para la persona, para la sociedad, para la fuerza laboral. Por suerte, una enfermedad que no tiene una tasa de letalidad tan alta, más o menos es menos del 1%, pero obviamente cuando eso ocurre en ese 1%, el desastre en ese grupo familiar es grande. Así es el título. Bueno, la pregunta es, Argentina no está exento de lo que pasa en el resto de las Américas. Si bien se considera que la Argentina es el foco de dengue en Latinoamérica, más que nada por la explosión de los casos, no es algo exento. De hecho, nosotros aprendemos mucho de dengue, como casi todas las enfermedades infecciosas de Brasil, de Perú, de Paraguay, hasta principios del 2020, donde si bien habíamos tenido ya tres brotes grandes, perdón, 3 epidemias grandes de dengue, siempre comenzaron siendo casos de viajeros. Hoy el brote comienza dentro del país, entonces está cambiando y realmente se está modificando la epidemiología de la enfermedad. En esta diapositiva lo que ven es claramente el impacto, la cantidad de casos reportados en Latinoamérica. Lo que sí también tenemos es una mejora en los reportes. Reconozco que a partir de la pandemia en la Argentina tuvimos que pasar de un analfabetismo digital a usar sistemas de salud que realmente son integrados, tienen propina, o sea, el Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades, el famoso SISA, la integración que esto hoy está teniendo con el nuevo sistema de historia de salud integrada que está desarrollando el Ministerio de Salud de la Nación, mejora realmente el reporte o la calidad de la información. Entonces también tenemos que ver si esto realmente, o sea, claramente tenemos un problema, ¿no? Pero si esto responde a una mejora en esa notificación, además del aumento de los casos. Siguiente, Martín. Si nosotros miramos lo que pasa en Argentina, siempre nosotros lo que esperamos que es que dengue empiece a aumentar la curva, o históricamente en estos últimos 10, 15 años fue noviembre, diciembre empezaba, muy poquitos casos, no sé por qué enero pasaba medio desapercibido, empezaba febrero, marzo. De hecho, en el 2009, el pico lo tuvimos en abril. Y en abril, por lo menos en la zona en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Y particularmente comienza el descenso después del fin de semana del 2 de abril, que para ese época es un bono patente porque venía diciendo que viaje de temperatura, que baje de temperatura, que baje de temperatura. Y para Semana Santa el promedio de temperatura de la provincia de Buenos Aires, el bono patente fue de 8 grados. Tuvimos una semana de 8 grados, dejó de haber circulación de mosquitos y obviamente empieza el descenso paulatino de los casos. Pero lamentablemente todavía, salvo esta semana que estamos transitando, tuvimos temperaturas bastante elevadas para lo que es el mes de abril, promedio de 22, 23, 24 grados, ya estamos en mayo y recién Ayer y hoy frío. Y mañana va a estar subiendo vueltas en la temperatura. Exacto. Entonces, cuando este clima se transforme o vaya hacia la transformación Sí, cuando cuando la temperatura empiezan a ser un poco más elevadas, es decir, empezamos a tener un perfil más subtropical, Exacto. ahí evidentemente vamos a tener mucha más invasión
y mucha más presencia en más tiempo del año del mosquito y por tanto la enfermedad. Exacto, para que piensen más o menos, en una localidad se puede hacer un brote de dengue con 1% de los peridomicilios infectados por el mosquito. 1%. Un 1%, nada más. Hoy, bueno, hoy no, por hoy no sé. Hace 3 años, 4 años atrás, en La Plata tenemos un 30% de infestación de Aedes aegypti. O sea que teníamos las condiciones para que esto. Sí. Siguiente, Pablo. Bien. Bueno, acá les traigo. Me parece que Me pasé como- sí, acá un poco. Ahí. Bien, para recalcar un poquito, la información oficial es que tenemos predominio de DNU, de serotipo 1, serotipo 2 de la enfermedad. Muy pocos casos, estos son muestras de lo que se llaman unidades centinelas de la enfermedad. No a todos se les hace la serotipificación, pero nos permite tener un poco de la idea de lo que está ocurriendo. Recuerden lo que habló Romina de las vacunas y de esos porcentajes de efectividad de cada una de las vacunas según el tipo de serotipo, de la redundancia, de virus dengue circulante. Gracias, Romina. Próximo. Y acá les traigo 2 diapositivas que por ahí para verlas medio rápido, para hacer un pequeño ejercicio mental. No sé si recuerdan en el 2020 esta imagen. Distribución o caso de incidencia acumulada de una enfermedad en un grupo etario con sus respectivas tasas por millón de habitantes. La próxima. Y los casos fallecidos y la mortalidad. Esto es dengue. Hagamos un poquito de memoria para atrás. De incidencia de enfermedad que se acumulaba en el rango medio de la vida. Los viejos, el libro de medicina, decían que dengue es de persona económicamente activa, o sea, los dos extremos, a partir más o menos 15, 16 años hasta los 45, 55, 60. Y la tasa de letalidad mayor a mayor edad. Recordemos eso porque son imágenes muy similares a lo que ocurrió con COVID. Cierto. O sea, incidencia acumulada en población económicamente activa, cuando eso llegaba a población mayor, era donde realmente aumentaba la mortalidad. Obviamente no estamos hablando de los números de fallecidos por COVID, es muchísimo menos, 280 de casi 400.000 habitantes, pero sí llamativa la forma de grupo. Y obviamente, acá estamos viendo que el riesgo real de morir por la enfermedad es las personas mayores de edad. Y recuerden que Romina habló algo muy importante, porque en el tema de la vacuna es el límite máximo de aplicación de la vacuna en una de las 2 vacunas. Siguiente. Bueno, también traigo todo esto para la colación. Primero, para recordar un poco lo que nos pasó y para saber que lo que está pasando ahora no es algo distinto. Reportes de enfermedades en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Esto, saben que hay una ley de notificación de enfermedades obligatorias, la ley 15465, que está reglamentada, donde el profesional de la salud debería notificar cualquier caso de las distintas enfermedades que estén bajo vigilancia. Una de esas solapas es el tema de las comorbilidades, o sea, la información que el Ministerio de Salud de la Nación quiere recolectar es si realmente la enfermedad produce daño en personas que tenían o no enfermedad previa. Obviamente, mayores de edad, mayor probabilidad de tener enfermedades, y si miramos las dos más grandes, digamos, las dos enfermedades más notificadas es las enfermedades cardíacas y la diabetes. O sea, son casi factores de riesgo de mortalidad independiente para cualquier otra enfermedad. La siguiente. Y bueno, el resto de las enfermedades, inmunodepresión, tipo VIH, inmunodepresión no VIH, etc. Ahora, teniendo esta introducción sabemos, tenemos muchísima cantidad de casos, sabemos que la letalidad no es tan alta, que afecta, digamos, mayormente tiene mortalidad el extremo de la vida, o sea, personas más grandes con comorbilidades. También tenemos que hacer otra aclaración más. La población argentina, aún teniendo
uno de los calendarios de vacunación más amplios, no de Latinoamérica, del mundo casi me debería decir, con vacunas que probablemente en muchos de los países del mundo tengan que pagarse y son extremadamente caras. Y la inmensa mayoría de la población que la tenemos de forma gratuita, la cobertura de vacunación de la República Argentina empieza a disminuir. Ustedes bien saben que hay un movimiento antivacunas muy importante digamos, durante la pandemia de dengue, perdón, pandemia de COVID, tomó mucha relevancia y volvimos a hablar. Nosotros ya en el movimiento de la cátedra de infectología hablamos del movimiento antivacunas hace décadas atrás, pero volvió a tener trascendencia todos estos trabajos que fueron sacados del repositorio digital, revistas recontra importantes, por ejemplo en el Lancet, por cuestiones de fallas metodológicas serias o falsedades en la información, ¿no? Pero por más que se hayan retractado, que se haya dicho que estaba mal, todo error, quedó eso enraizado en la gente en general de que las vacunas nos hacen mal, no nos hacen bien, que nos hacen mal. Exacto, eso es el imaginario colectivo, creen que las vacunas hacen mal, y en esta diapositiva lo que están mostrando es información oficial de la República Argentina. Las coberturas vacunales van disminuyendo desde el 2009 hasta el 2020. Obviamente el 2020 tenemos que tener en cuenta que durante esos 9 meses entre primero el aislamiento social y después o sea, el entrelazo y el DIPO, estuvo muy limitada la movilidad de las personas, digamos, el acceso de las personas hacia las vacunas, pero la tendencia viene de antes, no es consecuencia del aislamiento, sino que la tendencia viene desde antes. Una pregunta, Sí. ¿podrías decir que también en lo que refiere a lo que es los procesos argentinos, cuestiones socioeconómicas influyen en ese acceso a la vacuna, en que la gente vaya a vacunar, que la gente sepa que se tiene que vacunar? A ver, obviamente todo lo que la sociedad tenga gratis como medida de protección y no accede, tenemos que considerar que primero que los que estamos del lado de gestión por ahí fallamos en acercar eso, pero también hay micro causas de todo esto. No sé, yo me acuerdo la reaparición de sarampión en el año 2016 en el AMBA. La reaparición de rubiola en el 2005. ¿Dónde aparece el rubiola en el 2005? Estoy pensando 2004, perdón, 2004. En 2004 aparece en San Isidro, rubiola. Qué raro, ¿no? San Isidro, municipio a priori. No es raro. No es raro. Claro, ahí Lo que hacemos, lo que nos gusta el fútbol, y hacemos esto, 2004 fue el Mundial de Alemania. Sí. Alemania es el país de Europa con mayor cobertura vacunal de triple viral. wow. Fue donde penetró con mayor fuerza el movimiento antivacuna. Ah, En San Isidro ingresa en familias de un nivel socioeconómico medio a medio alto que tenían antecedentes de viaje al Mundial de Alemania. Y eran hubo como un reingreso y rebrote importado. importados, pero particularmente en familias que no recibían Que deberían haber estado vacunados. que deberían estar vacunados, de niños que iban a colegios donde no permitía que el Estado ingrese a vacunar. Ah, Porque probablemente si nosotros miramos la cobertura de vacunación, siempre en general hasta los 10, 12 años es más alta que después de la adolescencia. Y es muy fuerte, fue muy fuerte las campañas de vacunaciones dentro de las escuelas, o sea, el control del calendario de los 6 años. Entonces, en esa época estaba el refuerzo de los 6 años de ese momento doble viral. Obviamente, en 2001 también tuvimos una crisis, no tuvimos triple viral. Los que deberíamos haber recibido triple viral recibieron doble viral.
los que no tenían doble viral recibían monocomponente antisarampinoso y no recibían componente de vacuna rubiola. Entonces sí es cierto que cuando la condición socioeconómica no es buena, la cobertura vacunal baja. El ejemplo es triple viral. De hecho, cuando se hizo un estudio de cobertura vacunal dentro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, que lo habíamos hecho con la doctora González Ayala, aproximadamente entre el 65, no me acuerdo si 65 o 70% de los ingresantes a primer año tenían cobertura completa triple viral. Chicos que en 5 años podrían estar expuestos a sarampión, rubiola o papera. Recordemos que tuvimos brote de papera fuerte en la provincia de Buenos Aires en el año 2017-2018. Estaba muy lejos. No estamos muy lejos. Irónicamente, también se sabe que ese brote de papera se ingresa de Europa. Entonces, por eso es muy importante la relación condición socioeconómica, acceso a la vacunación y políticas de vacunación. La reaparición del virus del sarampión apareció en la región sanitaria sexta. Y yo ahora no me acuerdo bien cuál era la línea de tren en ese momento cuando estaba en el hospital, me acuerdo, la sabía, porque empezó a aparecer en cada una de las estaciones del tren, o sea, en localidades que iban recorriendo región sanitaria sexta desde no el epicentro, sino el caso índice que fue en el hospital Gutiérrez de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pasó Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda, y uno de los médicos de la región sanitaria sexta dijo, este está siguiendo el recorrido del tren. Y efectivamente, cuando empezamos a hacer la anamnesis dirigida a los familiares, eran madres que iban con los niños a los hospitales, no tenían la respuesta en los hospitales locales, se tomaban el tren e iban al hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Fíjense, en el 2016, sí, 2016 yo todavía no había visto un caso de sarampión o un médico infectólogo. Porque el impacto que las vacunas tuvo desde el 98 hasta el 2015-2016 hizo que yo como infectólogo no veía casos de sarampión. En ese momento, trabajar en Florencio Varela vi 4 casos confirmados. Entonces, importante tema de vacuna. Pero hay una vacuna que está en verde, que es la vacuna de la hepatitis A. Argentina no solamente es pionero en el tipo de vacunas que tenemos en el calendario, es pionero en estrategias de vacunación que por ahí siempre tienen como dudas. La vacuna de hepatitis A se empezó aplicando una sola dosis, cuando realmente son 2 dosis de vacuna. En el 2006 fue el último trasplante hepático demostrado en un niño por virus de la hepatitis A. Cada trasplante hepático le sale a la República Argentina $30.000. Hasta el 2004 creo que hubo, no me acuerdo si 85 o 95 trasplantes de hígado por virus de la hepatitis A. Pasó a ser la primera causa a ser una causa inexistente. Entonces, la primera pregunta que nos tengo que hacer todos, ¿las vacunas sirven? Sí, sirven. Siguiente. De vuelta mismo, coberturas vacunales. Partos en Argentina, 99% de los partos son institucionales. O sea, eso significa que ocurren adentro de una institución. Estas 2 vacunas que separé acá porque es el impacto, digamos, visual. BCG y hepatitis B. Son vacunas que tienen que estar aplicadas en el momento que el recién nacido sale de la maternidad. La cobertura no llega al 80%, no hablo de la pandemia, no hablo de 2020, hablo de 2019, un año antes. O sea, están saliendo un 20% de los nenes de las maternidades sin la aplicación de probablemente las únicas 2 vacunas que se puede hacer dentro de las 12-24 horas de vida de un niño que nació adentro de una institución de salud. Entonces, vuelvo a decir, no solamente es la cuestión de la vacuna, sino también la cuestión social. Siguiente, Martín, por favor. Ahora sí, pasamos ya a lo que más les interesa a todos, que es el tema de las vacunas. Bien, como dijo Romina, 2 tipos de vacunas, de Envaxia, 2 tipos de vacunas que deberíamos tener disponible, pero sepamos que solamente la que está aprobada por la ANMAT es
Kudenga. Dato de color que también tuvimos en ese momento, en la pandemia, cuando empezaron a hablar de aprobación del ANMAT, de la vacuna, se circularon los procesos de aprobación de vacunas de parte del ANMAT. Los profesionales que están aprobando las vacunas son profesionales de reconocimiento no nacional, internacional. O sea, en la Argentina, la ANMAT es un organismo que se reconoce por la seriedad con la cual trabaja. Es decir, que aquello que autoriza es confiable. Exacto, No hay que dudar de aquello que autoriza la ANMAT. exacto. Bien. Bueno, acá vienen dos cuestiones en lo que es meramente cómo se fueron desarrollando los estudios. Si miramos la eficacia, como bien dijo Romina, fijemos, Kudenga por ahí nos interesa, tiene un poco menor de eficacia para el serotipo 3, pero lo que a nosotros nos importa hoy es el 1 y el 2, que es donde tenemos realmente la carga de la enfermedad. Y en general, cuando uno prueba una vacuna, está bien, el dengue es una enfermedad molesta. A nadie le gustaría tener dolor muscular, dolor articular, a nadie le gustaría estar cansancio. Yo ayer en el consultorio vi una chica que el diagnóstico de dengue lo tuvo en marzo, el diagnóstico confirmado, la internación lo tuvo en marzo, el 2 de mayo y sigue estando cansada. Dice, no puedo volver al gimnasio de cansancio. Obviamente, el organismo, o sea, el cuerpo, te va a determinar cuándo deja de estar cansado, pero es un proceso, lleva por lo menos la astenia residual mes y medio, 2 meses, y no es para preocuparse, es algo lamentablemente que hoy estamos viendo. ¿Qué quiero decir? ¿Es importante la prevención de casos leves? Sí, obviamente, altera mucho la fuerza laboral, pero lo que tenemos que realmente mirar es, ¿previene casos graves? Y sí, los casos graves son aquellos que se internan. Estamos hablando de un porcentaje digamos, de eficacia para prevenir esto del 80%. Los casos graves son los que desarrollan la enfermedad grave por dengue. Casi 85%, 84% de prevención de casos graves. Y bueno, casos leves también el 82%. O sea que es una vacuna que si bien no está exenta de efectos adversos, los dos son vacunas hechas a través de virus vivos atenuados, recordemos que no dejamos de estar inoculándonos un virus que, como dijo Ramira, pasó por distintos procesos para bajarle la posibilidad patogénica. Pero también son vacunas con efectos adversos. Obviamente, si yo les pregunto cuál es el principal efecto adverso, seguramente todos van a quejar del dolor. Y sí, duele. Cualquier aplicación, cualquier ruptura del epitelio duele. Casi 20% de dolor en el sitio de inoculación, 7% de fiebre, 5 o 6% de dolores musculares, cansancio. Ahora, lo que yo siempre uso el paralelismo que nos pasa con vacuna de la gripe. Obviamente todos los años tenemos gente, y me vacuno contra la gripe. Me vacuno contra la gripe y me produce fiebre, me produce cansancio. No sé, yo por gripe vi morir nenes de 18 años de edad inmunocompetentes. Por gripe, por virus gripe confirmado. Si ustedes me preguntan, y yo prefiero bancarme la fiebre, la astenia, el cansancio que me produce una vacuna y no tener la enfermedad natural. Eso se resuelve 42 horas, 48 horas, 72 horas. La astenia de la enfermedad natural estamos hablando de semanas. 6 a 8 semanas. La fuerza laboral que eso pierde, la vida que te insume y te está. Y el sentirse mal tanto tiempo, porque yo conozco casos de gente que me decía que no podía ni levantarse de la cama. Lo más difícil de todo, ¿por qué levantarse de la cama? Porque la mialgia se de grandes grupos musculares, cuádriceps. La persona con dengue no puede subir la escalera. Porque cada movimiento, cada flexión del muslo sobre la cadera le genera dolor insoportable. Entonces, obviamente, prefiero los efectos adversos de la vacuna a la enfermedad natural. Sigue. Ahora, qué diapositiva muy Minimalista. minimalista, claro. Sí. Gracias por la palabra.
todo lo minimalista deja abierto a suspicacia, dudas. Vamos a hacer realmente, o sea, el por qué lo hice a propósito. Como bien dijo Romina, prestaron atención que en Demaxia, en personas seronegativas, la aplicación de la vacuna se relacionó hasta ahí con la posibilidad de casos graves de dengue, que no ocurre con Qdenga. Ahora, esto, ¿por qué hablo de más de 4 años de edad y 6 a 45 años? Porque Demaxia estuvo probado en ese grupo de edad, y le diría más jóvenes, de 6 a 19 años, y se extrapolaron los resultados con los de 45 años de edad. Qdenga también tiene, pero tiene ramas abiertas en personas mayores de edad. Tengan en cuenta, vieron que Romina les habló que uno de los de las formas de hacer la vacuna era utilizando un virus vivo atenuado que ya existía, que ya teníamos experiencia, que es la cepa 17D de la vacuna de la fiebre amarilla. Y virus vivo, siempre, digamos, el concepto que nosotros tenemos virus vivos atenuados es, está bien, pasamos a la siguiente. Sí, están las contraindicaciones, exacto. Siempre cuando estamos hablando de vacunas de virus vivos atenuados, más que las indicaciones vemos las contraindicaciones. Aquí no se las deberíamos administrar. Sepan que hay muchas de estas contraindicaciones, que las voy a nombrar, que sí realmente tienen un sentido médico, y hay otras que ya se empieza, digamos, a poner un poquito en duda. ¿Por qué? Como dije, la información en medicina, por suerte, cada vez viene, es información de mejor calidad que la que teníamos previamente. Y por suerte, las vacanas se las pasaron, o le hicieron otros países en un grado muchísimo más grande de la que tuvimos nosotros. Por ejemplo, el anteúltima contraindicación que tenemos en la cabeza de vacunas vivos atenuados son las mujeres embarazadas. Obviamente, el sentido común es, yo no le administraría nunca un virus vivo atenuado a una persona que está desarrollando otro ser adentro de esa persona, la mujer embarazada. Porque la mujer embarazada se considera inmunocomprometida, ya sea por dilución de los elementos fármacos, por cómo está funcionando la respuesta inmune. Pero este aquí, años, no me acuerdo si fue 2002, 2003, sé que fue después del 2000 y sé que fue antes del 2005. Perdón, antes del 2006. 2006 en Argentina tuvimos la famosa campaña Vacunales si sos macho. No sé si se acuerdan. Sí. No recuerdo. 2005, 2006 fue Vacunales si sos macho, puede ser haya sido 2007. El Vacunales si sos macho venía a dar respuesta. Rubiola. Exacto, sarampión rubiola, doble viral. Probablemente Martín te acuerdes porque cuando íbamos a ver estudiar en el Estadio Único, nos vacunaban en la cancha. Acá. No, estrategia. La estrategia de vacunación de vacunantes y sos macho en la cancha, yo me acuerdo del Estadio Único, el puestito de vacunación, aplicaban dosis alopavóticas y vos veías, hasta va a sonar sexista, machista, pero pasaban hombres. Porque años anteriores existieron vacunas muy fuertes de vacunación de las mujeres. Que fue donde empezó la dosis de doble viral en la mujer puérpera, antes de salir de la maternidad. Y es como fue un continuo de la campaña de vacunación. Y en ese momento siempre la duda estaba, está bien, vamos a vacunar mujeres en edad reproductiva, pero no sabemos si están embarazadas. Y han ocurrido macanas de vacunar a mujeres que después hacen la prueba del embarazo. Yo me acuerdo patente que en ese momento era. O sea, le digo esto porque eran discusiones de Ateneo que teníamos en el servicio de infecto en San Juan de Dios. Había mucha gente que le decía a esa mujer que tenía que abortar. Entonces, por eso a mí me quedó muy marcado. Y cuando empezamos a buscar, Brasil, en ese momento había vacunado casi 4.000 o 5.000 mujeres embarazadas que habían llegado al término del embarazo
y sin ningún tipo de daño en el producto de la concepción. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación se dijo, che, no transmitamos esto, transmitamos, bueno, está bien. Automáticamente se transforma en un embarazo de alto riesgo, seguimiento más estricto, vemos cómo nacen los niños. No hubo ningún tipo de complicación. Recordemos que rubéola produce un síndrome de rubéola congénita. Entonces, el miedo se multiplicaba porque estábamos aplicando vacunas, virus vivos atenuados a una persona inmunocomprometida que a su vez teníamos miedo de que desarrolle síndrome de rubéola congénita. Brasil, con el volumen de vacunas que aplicó Brasil, como vuelvo a decir, 2003, 2004, por ahí, permitió que esto, o nos demostró que esto no pasaba. Entonces, sepamos que también la evidencia científica hace que muchas veces las indicaciones y las contraindicaciones se muevan. Por ejemplo, ahí Budenga puse más de 4 años de edad. Sí, yo todavía estoy un poquitito cauto en aquellas personas más de 60 años de edad en la administración de la vacuna. Es más, les digo, para que quede claro, la vacuna no es la única herramienta, ni siquiera es la herramienta más importante para prevenir la enfermedad. Que quede claro, la vacuna está en el contexto de cuidado integral, o sea, un contexto integral de prevención. Eliminar el reservorio sigue siendo el punto número 1. Sí. Prevenir la picadura del mosquito sigue siendo el punto número 2. El uso de repelente cada 3 horas, el uso de pantalones largos, de mangas largas, cuidarnos en los extremos del día, que es donde mayor circulación está el mosquito, tener pasto corto, que no haya acumulación de reservorios reservorios con agua dentro del peridomicilio. Eso es el punto 1 de prevención de dengue. La vacuna está abajo, pero también sepamos que todavía, por el tipo de plataformas que están estas vacunas, obviamente, como dijo Romina, si miramos más o menos tienen 10, 12 años de desarrollo, no dejan de ser vacunas donde el famoso estadio 4, fase 4, fase 5, en la post-comercialización, que está ocurriendo hoy. Y hasta ahora, el Ministerio de Salud de la Nación, que es por eso uno de los limitantes que tenemos, no tiene la forma de identificar quiénes son los vacunados. Porque la vacuna no se puede cargar en el sistema, en el famoso Movivar o el famoso Ciprés. Yo pensé que ya estaba incorporado para decir que esta persona es TIC, se empezó. No, porque en realidad esa carga se hace con vacunas que están dentro del calendario nacional de vacunación. Para eso tenemos la ley de vacunación y la reglamentación de estos sistemas. Obviamente, sé que está en fase de desarrollo, pero todo lo que está fuera de las leyes tarda un poquitito más para, o sea, más que nada, tema de llevar un control, tema de lote, tema de fecha de vencimiento, y recién después se puede cargar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerdan? Pandemia, o sea, pandemia de COVID, 2020, había gente que se vacunaba afuera y que no podía registrar esas vacunas dentro del calendario oficial de vacunación. Era por tipo trámite de excepción y tardabas 15 a 20 días hasta que te contesten. Estábamos hablando febrero del 2021, entre febrero del 2021, abril, mayo del 2021. Gente que viajaba a vacunarse. O sea, gente Sí. que viajaba a vacunarse. Y que volvían con la aplicación de la vacuna, me acuerdo de la vacuna Pfizer en ese momento, que no se podía cargar porque era una vacuna que en el lote figuraba afuera. O sea, no figuraba que ese lote ingrese a la República Argentina. Por detalles administrativos no se podía cargar quién había sido vacunada, entonces te quedaba fuera del registro y fuera de la epidemiología y... Exacto. Y bueno, con el transcurso del tiempo se generaron los mecanismos para poder interoperar los calendarios de vacunaciones extranjeros con lo que pasaba en la República Argentina. Siguiente, por favor. Sepamos que la única vacuna hoy que existía por reglamento sanitario internacional es la vacuna de la fiebre amarilla, que encima el calendario es internacional. A diferencia de lo que ocurrió con vacuna dengue, con vacuna
COVID que el calendario era nacional localmente. Ahora la verdad que no actualicé a ver si la incluyeron dentro del Reglamento Sanitario Internacional, pero la vacuna de fiebre amarilla es la única vacuna pre-COVID que estaba reglamentada a nivel internacional. Y bueno, y el resto de las contraindicaciones son las comunes. Hipersensibilidad, obviamente, si somos alérgicos, no deberíamos recibir este tipo de vacuna. Sí, obviamente, las personas con inmunodeficiencias y, en general, inmunodeficiencia celular. Y los calendarios de vacunación son muy estrictos en la dosis del inmunosupresor. Ejemplo, no sé, uno tiene una alergia, se toma un antialérgico con dosis baja de corticoides, eso no es una contraindicación para administrar la vacuna, pero aquellos que reciben terapias inmunosupresoras que equivalga más o menos a 20 miligramos de prednisona durante más de 15 días, sí. Muchas de las enfermedades, obviamente casi todas las personas que tienen enfermedades autoinmunitarias, ya directamente los que serían cautos, yo particularmente hoy esperaría un poquito más de evidencia para que reciban la vacuna. Las personas con infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana y más cuando se acompañan del deterioro de los recuentos de linfocitos CD4, o sea, personas VIH con menos de 350 linfocitos CD4 sería también cauto, hoy contraindicado, y embarazadas y lactancia, embarazadas y las mujeres que están amamantando. Lo que sí, tengan en cuenta que, obviamente, como todo ocurre con la evidencia científica, se va a ir corriendo, el conocimiento científico no es estanco, cada año vamos teniendo más información, y principalmente de lo que es la fase de post-comercialización. Está muy de moda actualmente la medicina del Real World Evidence, con análisis de mega base de datos para ver realmente qué es lo que ocurre en la práctica real. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si... No tengo preguntas. Sí, tenemos un problema. Tenemos un montón de preguntas. Sí, la primera pregunta es si me vacuno o no. Claro. Sí. Bueno, hay una pregunta, por ejemplo. Vamos, la amiga de una compañera mía de trabajo tuvo dengue y su médica, infectóloga, le dijo que espere algunos meses para vacunarse. Si nosotros recibimos esa respuesta de nuestro médico, ¿cuál es la explicación que podríamos dar? ¿Por qué tengo que esperar unos meses? Claro. Bien, había una cuestión primero que todo, recordemos primero que lo que es dengue, cada vez que tenemos más casos en una sociedad donde la evidencia científica vuela, vamos a ir desarrollando más y mejor evidencia. Si recordamos, la inmunidad natural de la enfermedad hablaba que durante los primeros 6 meses post-infección por el virus natural teníamos una inmunidad heterotípica o reacción inmunidad cruzada frente a los 4 serotipos y una inmunidad homotípica que supuestamente duraba toda la vida. Entonces, digo supuestamente porque son conceptos que fueron pasando de generación. O sea, en el 98 decíamos lo mismo que decíamos, perdón, no es que decíamos, que la gente que lo único que va a hacer es replicar las cuestiones inmunitarias como yo, que seguramente tendrá más conocimiento en esto que yo, transmitía. Y además, sentido común. Tenemos 400.000 casos en Argentina, todo el mundo está yendo a buscar una vacuna. Tenés por un lado una protección por la enfermedad natural y por el otro lado abarrotada las farmacias yendo a comprar, que solamente tendrán 300.000 dosis de vacuna. Bueno, eso sí es lo que se está diciendo, que no se consigue la vacuna. No se consigue. Hoy no se consigue. Si no la consiguieron un mes atrás, hoy no la van a conseguir hasta que no entre otro lote nuevo. O sea que hay un par de cuestiones que son las razones por las cuales se lo recomienda que se espere que pase el brote, esperamos un mes y ahí... De hecho, no hay contraindicación a un síndrome febril, pero es una precaución. Precaución. Muy bien. En general es precaución para cualquier vacuna. Está como un síndrome febril activo. Ok. No es conveniente. Más hasta que son virus vivos atenuados.
Sí, en realidad en general, En pero general. Bien. Y es lo mismo para el paciente que ha tenido síndrome febril, que el que está internado con las formas graves de dengue, con el dengue hemorrágico. Deberíamos tener las mismas consideraciones con respecto a cuánto tiempo esperar para... claro, el tema es que no es muy clara la discriminación. Entonces, al no ser clara la discriminación, Vas exacto, es despacito. a ver qué información nueva hay para la aplicación. Obviamente, no sé, me llevó la consulta cuando comenzó el tema de, se empezaba a ver seguramente, de vacuna de una colega de Gualeguaychú, una amiga de la facultad, y dije, mirá, me dijo, mirá, tuve la enfermedad natural hace 7 meses, creo que fue para enero de este año. Tuve la enfermedad natural hace 7 meses atrás. ¿Me vacuno o no me vacuno? Y donde encuentre, vacunate. Bien. Le dije, sí, no había tenido casos graves ahora. Sí, los que hoy, o mejor dicho, los que ayer estuve viendo en el consultorio, le digo, no, mira, vacuna no vas a conseguir y lamentablemente también estamos en la ley de oferta y demanda. Sí, totalmente. Cuanto más lo querés, hoy está 80.000 pesos, no sé, Sí, esa es el extra. hace un mes y medio atrás estaba a 35.000 pesos. Sí, porque la semana atrás mi mamá me comentó que un compañero de trabajo vacunó a sus nenes, a sus hijos, y por lo menos en Corrientes estaba a 50.000 cada vacuna. O sea, además de variabilidad. Entonces, esa es la otra. Tengo a mis niños que tienen 6 y 11 años, pongamos, hipotéticamente. No tuvieron dengue y puedo acceder a la vacuna y la consigo en la farmacia, los vacuno. ¿Vos recomendarías vacunarlos o...? Te voy a hacer la aclaración autoreferenciada. Muy bien. Mi hijo de 6 años tiene aplicada la dosis. Bueno. Brasil está vacunando a los chicos. Sí, 4 y 17. sí. Compraron Sí, sí, Brasil sí. Brasil, y de hecho, Misiones tengo entendido que hasta la casa la puso dentro del calendario nacional. Sí, Misiones yo leí que estaba la noticia ahí que lo estaban considerando y ya está. Y de hecho, que bueno, bajaron las internaciones. sí, sí, o sea, la vacuna es efectiva, es efectiva. Que no tiene efectos adversos serios, no tiene efectos adversos serios. No, Bueno, a diferencia de justamente de la Tepac, por eso es importante que haya aprobado bueno, decir, mi hijo lo tiene explicado. y con la tenga. No sería necesario entonces pararse la cudenca, saber previamente si No. uno tuvo dengue. Hacerse- No, la Lentembaxia sí, para poder claro. Bien. Sí, tal vez eso habría que remarcarlo, porque por ahí se puede llegar a confundir el hecho de que podamos tener esas formas de dengue severo asociadas a vacunación, una de las formas de las vacunas que tenemos, y en pacientes que nunca han estado con expuestos al dengue, con los efectos adversos Exacto. comunes de una Ahora. vacuna, que esas cosas no se confundan y no piensen que uno está en riesgo la vida del paciente por eso. Sí, algo, o sea, y otra cosa para aclarar, que vos me van a confirmar, es, no, si me pongo la vacuna, no hay forma en que yo tenga, o sea, que yo me enferme de dengue, por ponerme la vacuna. Porque No. que durante el COVID decía, me enfermé de dengue de COVID cuando me pusieron la vacuna. Claro. Y eso no era Diferenciamos- correcto. Diferenciamos el concepto de efectos adversos post-vacunación de enfermedad natural. Bien. Vuelvo a decir, vi morir niños de 18 años de edad por gripe. Yo particularmente, cada vez que desarrollo el efecto adverso de la vacuna de la gripe, me pongo contexto porque sé que estoy desarrollando inmunidad. Lo que transmito es a todos, a toda la comunidad, tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor detrás de los ojos después de la aplicación de la vacuna. Es un efecto adverso de la vacuna leve, mucho más leve que la enfermedad natural. Recalco el concepto, el cansancio post aplicación de la vacuna puede durar 72 horas. El cansancio por enfermedad natural de 6 a 8 semanas. Y el dolor que produce la enfermedad, por algo le dicen fiebre quebrantahuesos. O sea, la persona está embarada caminando sin mover los músculos, sin mover las articulaciones. La enfermedad, por más que sea leve, es muy molesta. Ni se compara con los efectos adversos de la vacuna. De la vacuna.
Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si la gente del público quiere preguntar algo. Acá estamos en la platea No también. en relación a la vacuna, sino en cuando hubo una sospecha diagnóstica y se estudia al paciente, por ejemplo, y se llega, le piden antígeno en los primeros días, creo que tengo un conocido que le pidieron el día 6 antígeno, en ese uno dio negativo, y él decidió no ni llevó los estudios y quedó como en la nada. No quedó ni confirmado ni descartado. Y yo como que nada, lo aconsejé de que quizás sería bueno al menos concluir si se había tenido o no. Más que nada para el futuro en cuanto a potenciar la prevención, qué tan peligroso o si realmente es necesario, si uno sospecha que tuvo dengue, dar un cierre o concluir o descartar. Bien, ahí hay que separar, o sea, lo más importante cuando estamos en contexto de brote es en qué momento ocurre eso. Hoy, que La Plata tiene 2.500 casos por semana, ni siquiera vale la pena, y sabiendo que hay virus hay, ni siquiera vale la pena hacer el diagnóstico de laboratorio. Pensá que es un recurso que se podría estar utilizando para otra situación. Ahora, esto ocurrió. Esto fue en Tandil, por ejemplo, y que había un par de casos de ya. Bueno, a ver, hoy desconozco la epidemiología local de Tandil. Tengo entendido que toda la provincia de Buenos Aires es diagnóstico por criterio clínico epidemiológico. Básicamente, hoy, síndrome febril, con dolor de músculo, dolor de articulaciones, de menos de 7 días de duración, sin síntomas de bien superior al dengue. No hay que. Entonces tú. O sea, lo importante es que eso que esté volcado en el Sistema Nacional de Vigilancia. Porque probablemente estos 400.000 casos son casos que están registrados. Y en todo lo que es brote, siempre es una pirámide. Registramos el vértice. La base. El iceberg. El iceberg, sí. Exacto. El Hay que iceberg. contar con los que son asintomáticos o con síntomas tan leves que ni nos enteramos. No estoy entrando en esa. O sea, para que tengan una idea, por cada persona sintomática hay entre 8 y 9 asintomáticos. Lo cual no dice que son 400.000, en realidad, 4 probablemente millones. muy Bien. mucho. Yo tengo una amiga que le hicieron análisis de sangre para ver linfocitos en sangre y todo. En ese momento no estaba la prueba para saber específicamente dengue. Y esto fue hace como 3 semanas, 4, y todavía se agita cuando se baña. Lo más probable es que ella sí. La tenia es marcada. O sea, la gente no quiere. O sea, pacientes, amigos, colegas traumatólogos que dicen que no pueden agarrar la pinza o el serrucho para hacer cirugías porque no tienen fuerza. O sea, realmente la enfermedad afecta y encima lamentablemente afecta al grupo más económicamente activo de la sociedad. Por eso nombró Martín al principio el impacto que esto tiene, no solamente en la persona individual, sino en la sociedad que rodea, que trabaja. Antes se decía que un brote de dengue paraliza la ciudad, paraliza fuerza de seguridad, fuerza de salud y docentes. O sea, claramente o tenemos suerte o la gente trabaja estando enferma. No sé. Sí. Más allá de la notificación, de la importancia de notificar el caso de dengue con criterio clínico, es importante para la misma persona saber que tuvo Sí, caso. sí, obviamente, pero pasa que, fíjate, esto es una moneda, pues den uno o den dos, porque es lo que está circulando. Ya para ir cerrando, entonces, vamos a salir un poco de lo que es la evidencia científica y todo lo que estamos hablando y pensando a futuro, ¿qué esperaríamos para el próximo año? Viendo la epidemiología, el próximo año no deberías usar palabras de cancha tan picantes como este año. Los brotes de dengue ocurren cada 3 o 4 años. De hecho, si miramos 2009, 2012, 2015, venía siendo bastante prolijo, salvo que el año pasado también tuvimos mucha cantidad de casos de dengue. Pensemos que la Argentina es un país recontra amplio, que regionaliza las enfermedades. Si miramos todo lo que es el norte, norte y noroeste, centraliza la mayoría de los casos de enfermedad. Y pensaba esto en el 2023,
sí, no, perdón, 2022, Córdoba fue foco de dengue bastante fuerte y hoy Córdoba es foco de encefalitis equina del oeste. O sea, estamos pensando que no tenemos solamente de dengue, tenemos muchos otros virus transmitidos por Sí, sí, por el mosquito, encefalitis equina, chikungunya, Zika, bueno, dengue, con los 4 serotipos, fiebre amarilla. Lamentablemente, venimos hacia una introducción de enfermedades que nosotros leíamos. O sea, eso es el problema. Por eso digo que la vacuna no es la única herramienta, ni siquiera la más importante. Exacto. La más importante es eliminar los criaderos de mosquitos, no pensando en dengue, sino pensando en todo lo que viene detrás. Entonces, control del vector, A la cabeza. archivato, repelente o toda estrategia para evitar ser picados, como número 2, y si se me da la posibilidad, me vacuno. Exacto. Con la pudenda, que está bueno. Es- Está bueno. Bueno, muy bien.